nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Preparamos nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, purifica y protege a tu Iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y el favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán, y dijo a su señora: «Ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él lo libraría de su enfermedad». Naamán fue a informar a su señor: «La muchacha israelita ha dicho esto y esto». El rey de Siria le dijo: «Ven, que te doy una carta para el rey de Israel». Naamán se puso en camino llevando 3 quintales de plata, 6.000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía así: «Cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad». Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando: «¿Soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí». El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: «¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel». Naamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante el profeta, ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle: «Ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia». Naamán se enfadó y decidió irse comentando: «Yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que, puesto en pie, invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. ¿Es que los ríos de Damasco, el Afana y el Farfar no valen más que todo el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio?». Dio media vuelta y se marchaba furioso, pero sus siervos le acercaron y le dijeron: «Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿lo harías? Cuanto más si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes». Entonces Naamán bajó al Jordán y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: «Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios?
Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del templo, fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Expulsar a Cristo de nuestras vidas es la tentación a la que el diablo nos incita, cuando lo que el Señor nos pide nos parece difícil de entender o duro de vivir. Cristo es rechazado por los suyos, y es rechazado por los suyos porque aquello que el Señor les pide no se acomoda a sus ideas. Unos esperaban de Cristo que fuera un libertador político, que expulsara al Imperio Romano de sus tierras. Los celotes y todos aquellos, en un primer momento, ven en Cristo un modelo, quizás un abanderado. Pero cuando el Señor, después de presentarle la moneda del César, dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, aquello no les gustó nada. Decepcionados, le abandonaron. Pero existía otro grupo que también siguió al Señor y que al final también le abandonó. Aquellos que querían tener con Dios una relación meramente del cumplimiento, una relación donde ellos se aprovecharan de Dios, pero no experimentaran ningún sacrificio, ni que el Señor les pidiera salir de su zona de confort. Aquellos también le abandonaron. Cuando Cristo dice que no basta simplemente con evitar el mal, sino que tienen que hacer todo el bien que esté en su mano en función de los dones y talentos que han recibido de su Padre Dios, aquello no era cómodo para ellos. No era la religión del cumplimiento, de cumplir una serie de normas, algunas difíciles, como el pago del diezmo o como la visita al templo. Pero cuando Cristo les pide más, aquello les saca de quicio y hace que se rebelen contra Dios, se rebelen contra Cristo y le abandonen. Preguntémonos nosotros, primero,
Dejo yo que el Señor, por medio de tantos instrumentos, mediaciones se llaman teológicamente, me haga saber su voluntad. O por el contrario, cuando mediante esas mediaciones sé cuál es la voluntad de Dios, como me escuece, como me duele, me rebelo contra o bien la mediación o bien contra Dios. A veces pueden ser mediaciones la palabra de tus compañeros en el trabajo, que te escuece porque te hace darte cuenta de tus errores, o la palabra de los tuyos, que pide más esfuerzo o sacrificio, más entrega, más dedicación, que el poco o mucho tiempo que tengas con ellos sea un tiempo de calidad, pero escuece. Y porque escuece y duele, me rebelo contra la mediación, me rebelo contra esa persona, en definitiva, me rebelo contra Dios. O a veces, cuando te confiesas y a lo mejor el sacerdote te hace una indicación que no te gusta y sales contrariado de la confesión, en lugar de acoger con humildad aquello que el Señor te propone. Decía el Papa Benedicto XVI que la fe no se impone, sino que se propone. Dios, que te ama, te hace saber cuál es su voluntad, pero no te la impone. Te propone su voluntad para que seas libre y para que, viviendo como Él te pide, puedas encontrar la felicidad. Pero eso exige pagar un precio, el precio del amor, que es el precio de la cruz. Ayer decía el Evangelio que los discípulos, cuando escucharon cómo el Señor expulsó a los mercaderes del templo, recordaron aquellas palabras de la Escritura: el celo de tu casa me devora. El celo de la casa que devora a Cristo es el amor por la salvación de los hombres, el amor porque Él vino para pagar el precio contraído por nuestro pecado. ¿Qué celo tenemos nosotros? Tenemos también el celo del amor que nos hace acoger la voluntad de Dios, aunque a veces duela y cueste, porque nos fiamos de Él y porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. O por el contrario, nos rebelamos contra Dios y contra las mediaciones o instrumentos suyos, porque nos saca de nuestra zona de confort, porque nos exige esfuerzo y sacrificio. Te exige esfuerzo, pero el Señor, que te ama y que te quiere, te da la gracia necesaria para hacer su voluntad. Y cuando has hecho su voluntad, siempre es para bien, aunque cueste y duela, siempre es para bien. Solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Fíate de Él y no entres en conflicto con el Señor y no rechaces lo que te pide, como lo que le ocurrió a Naamán el sirio, que cuando simplemente le habían pedido que se bañara 7 veces en el Jordán, dijo: pero es que los ríos de mi tierra no son mejores, no tienen más agua, no tienen más caudal que este. Si lo que te pide el Señor a veces no es tan difícil, simplemente exige fe y confianza en Él. Pero esto es lo que nos falta. Nos falta el abandono, la confianza en el Señor. Fíate de Él, mira la cruz de Cristo. En esa cruz encontrarás razones para arrodillarte y decirle: me fío de ti, Señor. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por todos aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pedimos por todos nosotros,
para que seamos dóciles a la voluntad de Dios, cumpliendo siempre su palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en el de toda su santa Iglesia. Lleva a plenitud, Señor, las ofrendas de tus siervos, haciéndolas para nosotros sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos José Antonio, María Luisa y Miguel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decía el cardenal de París, el cardenal Lustiger, que cuando la bofetada sale de la mano de mi hermano, es voluntad de mi hermano, pero cuando llega a mi cara es voluntad de Dios que la ha permitido. Dios se sirve y se aprovecha de tantos acontecimientos que ocurren en nuestra vida para hacernos saber su voluntad. Hace falta simplemente escuchar, estar atentos y ser dóciles a lo que el Espíritu nos suscita. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido,
te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.